este bloque de transparencias vamos a explicar cómo determinar el intercambio de energía neto entre diferentes superficies que estén intercambiando energía en forma de radiación. Para ello debemos de explicar antes el concepto del factor de forma, que va a ser una herramienta importante para poder determinar el intercambio de energía radiante entre diferentes superficies. El factor de forma, para explicar en qué consiste, vamos a suponer que tenemos dos superficies cualesquiera, la 1 y la 2, que intercambian energía en forma de radiación, con dos orientaciones cualesquiera, a temperatura T1 y con un área A sub 1, y la superficie 2 a una temperatura T sub 2 y con un área A sub 2. ¿De acuerdo? Si vuelvo a dibujar aquí esas mismas áreas, el área 1 y el área 2, si yo cojo un diferencial de A sub 1 y para simplificar, pues suponemos que este área es un emisor difuso, emitirá por igual en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Con lo cual este área estará emitiendo cierta cantidad de energía en forma de radiación en todas estas direcciones. Si marcamos desde el centro del diferencial de área A sub 1 hasta los extremos del área A sub 2, fijaros como tengo una fracción de la energía que es emitida por el área, por este diferencial de área A sub 1 y que es interceptada por el área sub 2. Una fracción de la energía definida por este ángulo que vamos a llamar alfa. Es decir, alfa dividido por 180 grados, que sería toda la semicircunferencia que tenemos ahí, nos indicaría la fracción de la energía que es emitida por este diferencial de área A sub 1 y que es interceptada por el área A sub 2. Es decir, no toda la energía que emite el área 1 va a parar al área 2, sino solo una fracción de ella. Y el factor de forma, precisamente el factor de forma F12, nos definiría la fracción de la energía que es emitida por 1 y que es interceptada por la superficie 2 dividido por la potencia radiante total emitida por la superficie 1. Igual que tenemos un factor de forma 1, 2, pues desde la superficie 2, si yo cojo aquí otro diferencial de área A sub 2, estará también emitiendo cierta cantidad de energía por radiación en todas las direcciones, y de nuevo si marcamos este ángulo, pues ¿qué ángulo que podemos llamar? Beta. En este caso nos definiría la fracción de la energía emitida por este diferencial de área A sub 2 que es interceptada por el área A sub 1. De tal manera que al final hay un balance neto entre las dos superficies. Hay cierta energía emitida por 1 que es interceptada por 2, pero 2 también emite energía que es interceptada por 1. Con lo cual el balance neto de energía tendremos que restar ambas componentes. Es decir, el intercambio neto de energía en forma de radiación entre las superficies es lo que vamos a llamar Q.12. Será igual a la energía emitida por la superficie 1 que es interceptada por la superficie 2, que sería ese término, menos la energía que es emitida por 2 y que es interceptada por la superficie 1, que sería este otro término. Q punto subíndice 1 flecha 2 indica la energía emitida por 1 que es interceptada por 2 y 2 flecha 1 la energía emitida por 2 que es interceptada por 1. Para poder determinar estos Q.1 flecha 2 o Q.2 flecha 1 necesitamos obtener los factores de forma. El factor de forma F12 es Q.1 flecha 2, es decir, la energía radiante emitida por 1 que es interceptada por 2 dividido por la potencia radiante total emitida por la superficie 1, que si es un cuerpo negro pues será el área por el poder emisor del cuerpo negro, E sub B1, que es sigma por la temperatura T1 a la cuarta. Con lo cual, si yo soy capaz de calcular el factor de forma F12 y análogamente el factor de forma F21, puedo calcular las potencias Q1 flecha 2 y Q2 flecha 1 y restarlas para obtener el balance neto de energía entre esas dos superficies. Esa sería la manera de determinar el balance neto de energía, para lo cual necesitamos poder calcular el factor de forma entre las dos superficies que están intercambiando energía en forma de radiación.
¿Cómo podemos calcular un factor de forma? De manera general, vamos a ver aquí su definición genérica para cualquier superficie, aunque posteriormente vamos a ver algunas herramientas más sencillas para muchas geometrías que podemos determinar los factores de forma de manera más simplificada. Pero de manera genérica, si tengo un área A sub i y un área A sub j, tenemos los vectores normales a cada una de esas áreas, n sub i y n sub j, y los ángulos θ sub i y θ sub j, que definen la dirección que une los diferenciales de área respecto a las normales de cada una de sus áreas. Y están separadas a una distancia, como vemos, r. Pues bien, el diferencial de q punto i j, es decir, el diferencial de la energía emitida por el área A sub i, que es interceptada por el área A sub j, será la intensidad de radiación emitida por la superficie I por diferencial de A sub i por el coseno, porque recordamos que la intensidad de radiación se define por el área normal proyectada, por unidad de área normal proyectada. Multiplico por este diferencial de I por el coseno, que sería el área proyectada en esa dirección. Y también se definía por unidad de ángulo sólido, con lo cual multiplicamos por el diferencial del ángulo sólido. Ese diferencial de ángulos sólidos, diferencial de omega ji, sería el coseno de θ sub j por el diferencial de A sub j dividido por r al cuadrado, sustituyendo este término en esa expresión. Y si suponemos que las superficies son negras, la intensidad de radiación es el poder emisor dividido por pi, al ser el cuerpo negro un emisor difuso. De tal manera que si quiero calcular la potencia total emitida por I, que es interceptada por J, tendría que integrar este diferencial de Q punto sub I flecha J a lo largo del área sub I y a lo largo del área A sub J. Y si lo que quiero es calcular el factor de forma, pues dividiría por el área y por el poder emisor de la superficie I. Al dividir este poder emisor se anularían y me queda 1 dividido por A sub I, este A sub I es este A sub i, por toda esa integral doble. Esa sería la manera de determinar el factor de forma de manera genérica para cualquier superficie. Para algunas geometrías determinar esa integral doble, aunque parece complicada, a veces es relativamente sencillo, pero para otras geometrías más complejas, pues a veces puede ser complicado determinar el factor de forma de manera directa con esta definición. No obstante, como ya he comentado, más adelante vamos a ver otras metodologías que me simplifican el cálculo de los factores de forma. No obstante, esta definición del factor de forma nos permite obtener una propiedad importante en el cálculo de los factores de forma, y es lo que se conoce como la relación de reciprocidad. Porque si hacemos el mismo razonamiento que hemos estado haciendo aquí para obtener el factor de forma f sub ij, lo hacemos para el factor de forma f sub ji, pues veremos que todo el razonamiento es exactamente igual y la expresión que se obtiene es la inversa del área sub j por la misma integral doble que tenemos ahí. De tal manera que esta integral doble y esta integral doble es la misma, con lo cual se cumple que f sub ij por el área A sub i tiene que ser igual a f sub ji por el área A sub j, que se conoce como relación de reciprocidad, y es la relación que tenemos aquí. ¿Vale? Propiedad importante en el cálculo de los factores de forma, porque una vez que conozco un factor de forma de una superficie con la otra, un factor de forma f1,2, pues automáticamente con la relación de reciprocidad tengo el factor de forma recíproco, el que sería f sub 2,1, simplemente conociendo las áreas. Otra propiedad importante de los factores de forma es que la suma de los factores de forma en un recinto cerrado tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Esta propiedad es intuitiva y sencilla de ver. Por ejemplo, si yo tengo un recinto cerrado en forma rectangular o cuadrada con la superficie 1, la superficie 2, la superficie 3 y la superficie 4. De tal manera que si me fijo en la superficie 1, por ejemplo, pues la potencia total emitida por la superficie 1 será lo que emita 1 y va a parar a 2, más lo que emita 1 y va a parar a 3, más lo que emita 1 y va a parar a 4. Dividiendo cada uno de los términos de la igualdad por q punto sub 1, pues nos queda que 1
que es este cociente, tiene que ser igual al factor de forma F1,2 más el factor de forma F1,3 más el factor de forma F1,4. Es más, si yo tengo una superficie, un recinto cerrado, mejor dicho, como este, donde aquí, por ejemplo, la superficie 1 es curvada, esta sería la superficie 1, la 2, la 3 y la 4. En este caso, la superficie 1, si pintamos aquí la energía que está emitiendo en forma de radiación, fijaros cómo hay parte de la energía que emite la superficie 1 que va a parar a ella misma. Aquí en este caso no, porque al ser la superficie totalmente plana, todo lo que emite va a parar a las superficies 2, 3 y 4 y nada va a parar a ella misma. Pero en un recinto cerrado puede ocurrir que parte de la energía que emite una superficie sea interceptada por ella misma. Con lo cual, de manera más general, el razonamiento que hemos hecho antes sería: la potencia total emitida por 1 debe ser igual a la emitida por 1 y que es interceptada por 1, más la emitida por 1 que va a parar a 2, más la emitida por 1 que va a parar a 3 y más la emitida por 1 que va a parar a 4. Dividiendo todo por la potencia total emitida por la superficie 1, pues nos queda que 1 debe ser igual a F11, que en este caso no es 0, más F12, más F13, más F14. La suma de los factores de forma de una superficie, todas las superficies, debe ser igual a 1. Y este sumatorio incluye el factor de forma de una superficie con ella misma. ¿De acuerdo? De tal manera que la expresión genérica sería esta que aparece ahí. Con estas dos sencillas propiedades de los factores de forma, puede ser muy fácil determinar factores de forma en algunas geometrías sencillas, como el ejemplo que vamos a ver a continuación, que me pide determinar el factor de forma entre dos cilindros concéntricos infinitamente largos en la dirección perpendicular a la transparencia, es decir, la longitud del cilindro L pues es muy grande en la dirección perpendicular. Las áreas serían el área sub 1 y el área sub 2, es decir, aquí estamos suponiendo que el cilindro 1 radia hacia afuera y el cilindro 2 pues radia hacia el interior. ¿Vale? Y están las dos superficies intercambiando radiación entre ellas mismas y formando un recinto cerrado, como podemos ver ahí. Vemos por simplemente la simetría que todo lo que está emitiendo la superficie 1 tiene que ir a la superficie 2, es decir, nada de lo que emite 1 va a parar a ella misma, con lo cual se deduce rápidamente que F11 tiene que ser 0, y si la suma de los factores de forma en un recinto cerrado tiene que ser igual a 1, pues F12 tiene que ser igual a 1, porque F11 más F12 tiene que ser igual a 1. Si F11 es 0, pues automáticamente F12 igual a 1. Ahora, aplicando la relación de reciprocidad, conocido F12, de aquí podemos despejar el factor de forma F21, que me quedaría como el cociente de diámetros. Y, de nuevo, teniendo en cuenta que la suma de los factores de forma tiene que ser igual a 1, ahora vemos que podemos despejar el factor de forma F22, que vemos que no es 0, porque obviamente si pintamos aquí la energía emitida por 2, parte va a parar a 1, ¿de acuerdo? Pero parte también de la emitida por 2 va a parar a ella misma, con lo cual F22 no es 0 y valdría esa expresión. Fijaos, como para muchas geometrías sencillas, como la que tenemos aquí, aplicando la relación de reciprocidad y aplicando que la suma de los factores de forma tiene que ser igual a 1, se pueden obtener fácilmente los factores de forma sin necesidad de resolver ninguna integral.